Tierra está a punto de entrar a otra dimensión. Astrónomos, físicos cuánticos y médiums de todo el mundo están trabajando para determinar los efectos que va a tener en la humanidad. Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Hoy tenemos el gusto de regresar a nuestro estudio. Es 5 de enero del año 2024 y vamos a estrenar este año entrevistando a Iván Lowenberg, director de la película No quiero ser polvo. Iván, mucho gusto. No, pues el gusto es mío. Siempre agradecer los espacios que nos dan para que nuestro trabajo llegue a más gente, porque son trabajos, pues en este caso, pero creo que en el de casi todos, de muchos años. Entonces, agradecidos con ustedes por el espacio. Al contrario, qué gusto tenerte aquí. Iván es productor, director, guionista, programador de festivales y hoy vamos a platicar con él de su segundo largometraje, su segunda película de ficción, que se titula No quiero ser polvo. Iván, para los interesados en esta entrevista, ¿nos podrías comentar de qué tratan No quiero ser polvo? No quiero ser polvo es la historia de una mujer en crisis de mediana edad que encuentra un nuevo propósito en su vida ante la posible catástrofe. 3 días de oscuridad que son anunciados y que eso le dan como la esperanza de volver a ser una heroína ante su familia, que ya la tiene bastante relegada. ¿Y cómo es que llegas a este título, No quiero ser polvo? Creo que en el fondo la historia aborda un poco la pregunta, o más bien el tema de el miedo a ser absolutamente irrelevante. Tanto a mi hijo como a mi esposo no les interesa qué pienso, lo mismo les da si estoy o no estoy. Digamos, muchas veces tenemos estos propósitos, a veces son por corto tiempo en la cuestión como laboral, pero en el caso pues, de muchas mamás, por lo menos de la generación de mi mamá y de mis amigos, que tenían este propósito de llevar a su familia y prácticamente sacrificarse por su familia para los sueños del marido, para los sueños de los hijos. Pero llega un punto donde pues, los hijos hacen sus planes, a lo mejor con el marido ya no hay mayor química y de pronto te topas con esta pregunta. Ya no soy para lo que pensabas que estabas hecho de alguna forma o cómo te educaron, que era tu objetivo. De pronto te encuentras con ese vacío y esta cosa de, pues, ¿seré irrelevante? ¿Cómo hago paz con esa pregunta de que todos podemos ser irrelevantes? Y a lo mejor no está mal, pero creo que nos pone nerviosos, ¿no? Es un poco de ahí se desprende el título de No quiero ser polvo, un poco del dicho también de polvo eres, polvo serás. Entonces, como esta idea de me niego a simplemente estar de paso. ¿Cómo la ubicas? ¿En qué géneros la ubicas? Fíjate que el tema del género de la película ha sido desde que estaba en etapa guión, luego cuando filmamos, que estuvimos en estos talleres de post, Guadalajara Construye, para conseguir el financiamiento de la última parte, ha sido siempre el tema con agentes de venta, con la distribución, de definir qué es, si es un drama, como también tiene humor, algunos hablan de ella como comedia, y la parte de ciencia ficción, que se le ha marcado más ahorita que se estrenó. No, como que siempre que había la pregunta, muchos me decían, no encaja en ciencia ficción, y otros, sí, empújala hacia ciencia ficción en cuanto a su mercadotecnia y nicho, creo que va por allá. Siempre fue súper dividido. Entonces, ahorita que estrena, la han llevado por el lado de la ciencia ficción, pero yo nunca la concebí a la hora de escribir, de voy a hacer una película de ciencia ficción, porque la premisa está inspirada en una historia familiar. Digamos, en los 90s, el círculo de mis papás y sus amigos creían que venían 3 días de oscuridad, ¿no? Fueron varios meses donde se pensaba que ya estaban próximos. Entonces, para mí como niño, que pues en ese momento, pues, si creía en Santa Claus, ¿cómo no voy a creer que vienen 3 días de oscuridad? Siento que viví ese posible fin del mundo de una manera muy cotidiana y muy cerca. Cada día uno va poniendo señales. Recuerdo que en esa época empezó a haber tormentas eléctricas que seguro todos los años hay, son así, pero temblaban las ventanas y uno empieza a interpretar, no, pues ahora, ¿cómo de que no van a venir si estoy escuchando los truenos? Entonces yo veía estos toques de ciencia ficción
yo le llamaría así más bien toques de ciencia ficción, como algo muy cotidiano y muy cercano, porque así yo lo viví. Yo sentí que yo proyecté, cuando tienes niños dices, va a pasar, ¿y qué va a pasar? Y para mí era muy cercano y muy cotidiano. Cuando veo el ciencia ficción quizá más clásico, ¿no? De ver destrucciones, ver un asteroide pegar la Tierra y eso, no es que lo sienta lejano, pero sé que es otro tipo de fin del mundo. Y yo sí quería que se sintiera, que espero que así se perciba, ¿no? Como una cuestión de fin del mundo cotidiano y muy cercano a nosotros. Entonces, el tema del género ha sido la discusión principal, sobre todo en temas de venta y distribución, de cómo se cataloga la película. ¿Tus papás pertenecían a algún círculo apocalíptico? Pues no era una secta, y cuando estaba escribiendo el guión, mi mamá decía, bueno, pero nosotros no éramos secta. Le dije, pues sí, o sea, no teníamos como un culto a la persona, que luego suele ser como el principio de las sectas, ¿no? Rendirle culto a una persona en particular. Pero sí le digo a mi mamá, bueno, tú ubica que llegábamos con la gente, yo en la primaria, a decirles a mis amigos, vienen 3 días de oscuridad. Si yo estuviera del otro lado, yo diría, ¿estos en qué secta están? ¿No? Digamos, mis papás llevan muchos años y de hecho siguen en eso, en la meditación, superación personal, y todo eso siempre ha sido parte de eso. Yo desde chico que me acuerdo íbamos a las pirámides en primavera, ese era como el universo. Yo lo atribuyo un poco quizá al inicio del internet, que fue por ahí del 93, 94, digo, no sé si el mero inicio del internet, pero por lo menos que ya llegaban noticias y empezó esta mezcla de pseudociencia o ciencia mezclada con teorías de conspiración que empezaron a llegar, quizá antes se contenían solo en cierto territorio, pero ya con el internet de pronto llega de allá y quizá se lo tomaban mucho como la verdad. Lo que lees en internet debe ser como la verdad, alguien le está diciendo, y si tal cual viene en la película, alguien de la NASA dice que ahorita es muy común, ¿no? Los conocemos como fake news y así, pero en ese momento creo que era así. Y llegó a ese círculo. Mamá, por favor, ya parece que un científico de la NASA va a venir a una escuelita de meditación de Santa María la Ribera a hacerles esta gran revelación. Y no solo fue aquí en la Ciudad de México. Hay una anécdota, en algún momento de la película, por ahí del 2016, hubo un coproductor quebecois de Canadá a bordo durante 2 años, y él quería hacer la película porque su mamá también estaba en grupos de meditación en Quebec, y también allá fue como un pequeño momento, ¿no?, en la vida del productor, y por eso quería, cobijar este proyecto. Entonces, creo que fue más eso, más que porque no había como una religión en específica, no se le rendía culto a nadie, pero era esta cuestión de metafísica, qué hay más allá de la vida, y como ese tipo de preguntas. Y el círculo de mis papás sigue siendo más o menos el mismo, pero no sé si en su momento los tomó en una cuestión de crisis personal o algo así, que uno empieza a buscar respuestas quizá de forma más desesperada y te agarras entonces de algo que te da cierta esperanza de un cambio. Yo lo interpreto así, mis papás seguro tendrán su propia razón por la que decidieron creer o no en algo que a lo mejor no era tan comprobable científicamente o tan material. Entonces, me fui por varios lados, pero sí, no era como un culto, pero se dio y se creyó y pues... Pero está bien escucharte porque es el meollo del guión. Cuando yo decidí escribirlo, fue ya en 2010, 2011, ya había estudiado cine y todo, y vuelvo a escuchar Los Días de Oscuridad como con cierto, así en internet me los topé, bla, bla, y cerca de mi casa me acuerdo que vinieron unos gringos que con mucho dinero y pusieron publicidad en Reforma y venían con pancartas de que se acerca el fin del mundo en inglés y todo aquí sobre Reforma. Y me acuerdo que hubo un caso muy sonado de un millonario que en Nueva York puso billboards por todos lados anunciando el fin del mundo. Y más o menos coincidió. No era la misma teoría del fin del mundo. Esta decía un fin tal cual, y la de Los 3 días de oscuridad hablaba como del paso a la 4ª dimensión, que nadie sabe bien qué es. Pero ahí dije, tengo que retomar eso que vivimos, que a lo mejor fue tan cotidiano, pero como que no lo tenía bloqueado porque no fue traumático, simplemente no pasó. Pero sí se me hizo muy curioso cómo de pronto, por ejemplo, estas personas que me encontré en Reforma te hablaban de un fin del mundo con entusiasmo, que es distinto. O sea, puedes hablarlo luego con miedo y eso, no, irá a pasar, sí, pero hay veces que te lo dicen con entusiasmo, y eso es lo que me generaba
lo que me llevó a hacer una ficción alrededor de esta anécdota. ¿Por qué podría haber alguien que le emociona, ¿no? Le emociona como de, créeme, va a pasar, ok, te creo que va a pasar y luego, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué estás feliz, no? Entonces quería un poco, eso fue lo que me llevó a cómo puedo convertir esa anécdota de la infancia, que la teoría que está en la película es la misma, digamos, tal cual yo la recuerdo, así la puse, pero ya la historia que se desarrolla en pantalla pues es distinta, es el motivo que le doy al personaje es otro, quizá al que mis papás realmente pasaron, y bueno, cambio cosas de la historia con tal de pues, transmitirlo en la ficción que pues, se tiene que plasmar de una forma distinta a cómo vivimos la realidad. Y ahora pues han vuelto las series del fin del mundo, ¿no? Y con mucho éxito las series de los zombies, The Last of Us, ¿no? Como que la película encaja en todo esta corriente de series y de películas hacia la destrucción, ¿no? Apocalípticas. Sí, no sé si es algo, cosas que veo como de los 90s que siento que se han exponenciado ahora y a lo mejor tiene que ver, no soy experto en el tema, es cómo experimentamos el día a día. Hoy es muy cercano por la evolución de internet, bla, bla, el sentir las catástrofes tan cerca y los desastres, así no esté cerca en México, esté en otro continente, sientes que el desastre está pasando aquí al lado y lo que tú puedes hacer al respecto es nada. ¿No? Entonces la forma de sentirte tan pequeño en el mundo, somos 8,000 millones de personas, creo que esta cuestión de sentirte tan pequeño justo da pie a esto, ¿no? Un posible fin del mundo, pero yo lo veo, por lo menos yo, desde el punto de vista de querer un cambio radical y sentirte avalado e importante en tu pequeño círculo y universo, ¿no? Que es, creo, igual una cosa muy humana, lo siento, que nos puede pasar a todos. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el guión? El guión lo hice con el apoyo del FONCA en el 2011 y, digamos, en ese año se escribió hasta el 5º, 6º tratamiento y la modificación más fuerte vino cuando tuvimos que filmar en el 2021, ya viendo, o sea, digamos, el guión, la base fue inicios del 2000, a mediados del 2012. La última transformación del guión, 2021. O sea, siempre hubo cambiecitos, uno le va arreglando, pero el último ajuste más radical fue 2021, revisando las circunstancias de filmación, entonces repensamos toda la película. Es la misma historia, pero dijimos, ¿qué puedo quitar? ¿Cómo disminuirlo para que nos den los días de rodaje? Porque teníamos solo para 17 días de rodaje y el guión original era un poco más extenso. Entonces fue pensar, ¿cómo puedo hacer que lo que quiero decir en esta escena lo pueda decir con algún guiño en esta? E ir compactando y compactando y compactando. Esa fue su última mano de gato un poco más grande. Ahora, el casting es muy llamativo porque yo creo que es el único caso que conozco, a lo mejor estoy mal, en que la mamá del director, que nunca ha actuado, según entiendo, Bego Sáenz, protagonista de la película y está muy bien, y tú también actúas. Lo de mi mamá es porque estaba inspirado un poco en ella y la tuve siempre en mente. Yo sabía por cómo es ella en la vida cotidiana que tiene facultades histriónicas, por cómo es, ¿no? Dije, se le puede dirigir y seguro saca las emociones y todo. No la había invitado porque sabía que Canadá, por ejemplo, dijo, yo necesito nombres conocidos, no voy a invertir en una película dice, me cae muy bien tu mamá, pero no voy a invertir dinero, pero necesito garantías. Cuando se hizo independiente, ya tuve yo las riendas, Argentina estuvo de acuerdo y fue mi mamá. Lo mío no era originalmente, yo no estaba planeado que yo actuara, iban a venir 2 actores de Argentina que son padre e hija en la vida real, también iban a estar en la película, pero por pandemia no se podía viajar desde Argentina, era muy caótico, luego las pruebas COVID, todo, se nos volaba el presupuesto y no había. Ahí decidí entrarle yo al juego, reescribir el personaje de la hija no era cineasta, era una hija que estudiaba el mismo personaje en las frustraciones que plantea el que yo tengo, pero en un aspecto científico, ¿no? Era una hija científica, pues. Entonces ahí decido, me involucro yo un mes antes, no van a poder viajar, entro al juego con mi mamá, a ella le daba confianza porque yo practiqué un poco con ella y como que le daba confianza que yo entrara al juego. Tuve una coach, esta Kayla Wood,
antes del rodaje le dio como un curso básico así de actuación en una semana. Y yo me uní por una necesidad un poco de producción y le vi el lado favorable de autoparodiarme también en algunas frustraciones. Y creo que venía bien para que mi mamá se sintiera cómoda también en el papel. No es fácil para mí comunicarles lo siguiente, pero aprovechando que estamos juntos en familia, pues creo que quedó indicado. Dejen pasar primero a los videntes. Soy de las videntes, sí. Soy de las videntes, sí. Con permiso. Por favor, en orden. ¿Cómo trabajaste con tu mamá, aparte de lo que ella estuvo trabajando con Keila Wood? ¿Ensayas? ¿Se presta a la improvisación? Yo no suelo casarme mucho con los diálogos que están escritos. Con que la idea se respete más o menos y el orden, por mí está bien. Pero con Keila sí ensayó los diálogos, sentíamos que era normal, y le dije a mi mamá, siéntete libre, y no necesitas decirlo tal cual, y creo que eso le ayudó mucho. Yo siento que trabajar con actores es un trabajo muy individual de conocer a la persona. No creo que haya un método que funcione con todos. Con mi mamá es de esas personas que cuando te cuenta algo que le pasó hace 30 años, se vuelve a enojar, se vuelve a reír como si acabara de escuchar, ¿no? Entonces, entendiendo eso de su personalidad, con ella era más fácil decirle, ¿te acuerdas que cuando pasó esto, cómo te enojaste, que lo que sentías? Sí, claro que sí, por ahí nos vamos a ir, ¿no? Como la ubicaba en situaciones personales más o menos, referencia a la emoción que quería reflejar de algo que sabía que ya había pasado, y decía, ok, sí, por ahí. Y en muchas ocasiones, las escenas más difíciles que a mí me daban miedo de actuación salieron en muy pocas tomas, como que entendió muy bien. Así buscamos el momento, sí, como esto, y a veces era toma 1 y dije, bueno, vamos a hacer la 2 nomás por si luego te das cuenta que se atravesó el micro o algo, no sé. Pero fue, la verdad, muy fácil. Teníamos, ella y yo, temor, porque pues ella por no experiencia y yo pues porque es tu mamá y cómo manejarla sin que, ya sabes, relación madre-hijo puede llegar a ser delicado en una situación de estrés. Pero después del día 2 encontramos la dinámica y creo que empezó a fluir muy bien y todo el equipo la cuidó mucho y mi mamá lo expresa en las entrevistas. Agradece mucho a Rocco, el fotógrafo y todos, porque le hicieron sentir muy en confianza y se sintió ella así como que cobijada por todos. Oye, ¿la han buscado de algún otro lugar ahora que salió? Ya 2 personas me dijeron, claro, falta que esos proyectos consigan el financiamiento, pero por lo menos ya recibió como invitación a 2 proyectos que esperemos consigan el financiamiento para empezar la siguiente plática ya formal de qué va, cómo hacerle y eso, pero que me dijeron, veo a tu mamá perfecto para mi rol. Y lo que ha sido padre, digamos, ahora que la presentamos en el Cairo, en Estados Unidos y eso, muchos juran, no siempre me pudo acompañar mi mamá a las funciones de festivales, pero en el momento no saben que es mi mamá y al final se enteran que es su debut y muchos juran que es así, pues alguna actriz muy conocida en México, o sea, como que no creen que sea su debut. Ni que sea tu mamá. Ni que sea mi mamá, entonces como que le ha ido muy bien. O sea, la película a veces puede gustar más o menos, pero siempre terminan hablando bien de ella. Entonces eso me da gusto y ella está muy abierta. Dice, si por ahí va esta tercera parte de mi vida, nos vamos por ahí. Le gustó mucho la experiencia y lo que está pasando ahorita lo sigue disfrutando. Oye, cuando estás actuando, ¿no te distraes de la dirección? Pues mira, tenía de asistente de dirección a un amigo que es director, Emilio Santoyo. Entonces, digamos, se diseñaba toda la escena y tenía mucha confianza en Emilio. Un poco a mí lo que me preocupaba, pues, porque tampoco soy actor, era brincar de tono al que yo estaba implantando a los... O sea, como yo estaba dirigiendo, quería un tono muy como naturalista y entonces el trabajo de Emilio era decirme, le dije, no me ofendo, no me siento, dime si de pronto estoy o muy arriba o mega cartonado y pues confiaba. O sea, le cediste la batuta en esas escenas. Sí, o sea, que sí me diera el tono, o sea, estoy natural o estoy no sé qué, y ya él me decía, porque a él también le gustan ciertos tonos de actuación que creo que en eso somos similares, en otras formas distintos, pero en los tonos actorales creo que coincidimos mucho en lo que nos gusta.
Entonces, pues es confiar en tu equipo. O sea, ya estás ahí, es confiar en tu equipo. Ya había tomado la decisión de que yo actuaba. Si él me... O sea, uno también luego sabe, ¿no? Dices, ay, lo dije terrible, no me gustó. Pero cuando yo decía, pues creo que estuvo, Emilio, estuve arriba, abajo, ya me decía, a lo mejor en esta parte entona distinto, bla, bla, bla. Entonces, ahí echaba mano de Emilio, que también es director y pues gran amigo y coproductor de la película, sí. La fotografía está a cargo de Rodrigo Calderón García. Ajá. Háblanos del diseño visual, porque hay una parte de la película está enfocada a seguir a tu mamá muy de cerca, ¿no? La película casi toda está sobre el rostro de mi mamá, ¿no? Está dividida en 3 partes, ese fue lo que hablamos con Rocco, porque hay 3 momentos que ubicamos nosotros en la película, ¿no? Un inicio mucho más estático para un poco permear, bueno, eso queríamos, la monotonía y demás. Y luego ya que empieza todo el juego de que vienen los días y vienen o no vienen, entrar como en el mecanismo ficcional más clásico y estar en su mente y estar muy cerca de ella. Y luego una tercera parte más cercana a la primera, pero con otra sensación, no la misma, sino una sensación un poco más de paz y tranquilidad, aunque justo es cuando está pasando ciertas cosas, sin spoilerear, pero que están pasando las cosas más fuertes, pero transmitiendo cierta paz. Era como así, en palabras cortas, las emociones que queríamos capturar, y a partir de ahí trabajamos la propuesta visual que están viendo en pantalla. ¿Era cámara en mano o era un Steadicam? Depende de la parte de la película. A veces es tripié, sobre todo al inicio, pero posteriormente era el mismo Rocco, Steadicam. Ahora sí que salió con unos brazos, porque el 60% de la película es él con esto, y hay pues varios como planos secuencias, entonces sí le sudó bastante. Sí andaba con pomadas luego en los brazos porque pues fue cargar muchos días. ¿Con qué cámara se filmó? Era cámara Sony. Con una cámara Sony, una sola cámara. Sí. Era una sola cámara y 2 personas más en fotos. Era Rocco, el niño y el pollo. Solo ellos 3 hacían staff, gaffer, cámara, luces, entre ellos 3. Un gran equipo de foto. La verdad es que, pues, bueno, han visto en los rodajes. Luego, foto justamente es el que lleva muchísima gente, ¿no? Lleva cámara, asistente, gaffer, bla, bla, varios staffs. Y ellos eran 3. O sea, sí, la verdad es que mis respetos a todo ese equipo. Es una labor. Más allá de lo que ustedes vayan a percibir en cámara, el detrás, no, o sea, sí sigo impresionado del esfuerzo y la buena voluntad, porque además eran los más de buenas y más buena vibra, a pesar de que tenían el trabajo más pesado en muchos sentidos físico, estaban siempre de buenas, sonrientes y animando a todo mundo. ¿Dónde se filmó la película? La película, varios sets son casa de mi mamá. Ahí entró mucho el trabajo de Celia Galván en diseño de producción, porque teníamos así de dinero para comprar cosas, ¿no? Entonces, con Celia se hizo un diseño de espacios, de cómo podemos hacer que este espacio no se sienta igual a la parte de abajo de la casa para que podamos usarlo de otra cosa. El panteón es en un jardín, porque nos salía más barato hacer el panteón en un jardín que sacar el permiso. Además de que la tranquilidad de saber que estás dentro de una casa, que allá hay un baño, que no estás, si alguien tiene frío puede refugiarse, porque en el panteón que teníamos en mente, pues era ahí, pues, y además con muertos reales y así, dijimos, no vaya a ser, en pandemia y así, y pues hizo milagros con eso. Principalmente son 2 casas las que salen en toda la película, y luego el zoológico de Chapultepec, que no, la verdad nos hicieron un gran paro. Era complicado filmar en esos días por pandemia, pero se portaron súper bien y nos prestaron pocas horas. Me dijeron, ¿pueden hacerlo en estas 3 horas? Todo lo del zoológico. Dijimos, pues no sé si podamos, pero si es lo que hay, nos organizamos y salió todo lo del zoológico en esas 3 horas. Y por ahí un papaguapa y un parque. Pero casi todo es la casa de mi suegra y la casa de mi mamá. ¿Cuántas semanas de filmación? 17 días. 17 días. Fueron en semanas casi 3. Estás enojada, amiga. Cuando todo pase, nosotros debemos servir de ejemplo.
¿Y esta parte cuánto costó antes de que llegaran ya con los apoyos de postproducción? Todo el rodaje fueron 300,000 pesos y posteriormente ya todo lo de la post. Digamos, en especie la película está evaluada porque, pues digamos, el trabajo de la gente cuenta, aunque no esté en dinero, fueron cerca de 8 millones de pesos. Pero el rodaje en sí 300,000 y muchas cosas filmadas sin saber quién iba a hacer los efectos visuales de la película, pero un primo mío que le sabe me dio una asesoría de cómo filmar todas las partes de efectos visuales para quien los fuera a intervenir, pues les sirvieran, ¿no? Pero sí fue filmar de, bueno, ojalá esto sirva en efectos visuales porque no teníamos el equipo, normalmente hay un equipo de VFX diciéndote sí, checando con medidores o yo qué sé. No había todo eso, pero pues tratamos de cuidarlo más y sí funcionó. ¿Cómo se conforma la financiación de No Quiero Ser Polvo, una coproducción México-Argentina? ¿Inició como un proyecto independiente? Pues mi idea siempre fue, y a lo mejor por eso me tomó 10 años poder filmarla, porque mi película La Castración la hice así como en cadena de favores y es muy padre porque el ambiente laboral es increíble, pero también es muy difícil porque hay que tener extremo cuidado en las relaciones con las personas, con todos los que te están prestando las cosas y pues a veces es muy fácil que falle y que las amistades se puedan amargar, entorpecer porque tienes que tener mucha atención y por muchos años y así, ¿no? Y cuando hay dinero, pues le pagas a todos, todo fluye, pero la dinámica de trabajo es muy distinta, ¿no? Como que cada quien dice, yo vine a mi chamba. Y cuando estás en este sistema como de favores de producción, que no es por romantizar eso, porque yo sí quiero pagarle a los que trabajan conmigo, pero casi siempre los que se suman en esas condiciones están por el proyecto y porque quieren hacerlo y todo fluye súper bien. Ha sido mi experiencia en La Castración y en esta película. Pero bueno, después de La Castración, yo dije, ahora sí la quiero hacer con fondos, pagarle a todos. Y ese fue el camino de 10 años que no se daba. Estuvo Canadá, pero México no salían los fondos, no salían. Se tuvo que ir Canadá. Llegó unos coproductores de Argentina, nos dieron apoyo del Inca, empezaron a conseguir fondos y en México era no, rechazo, puro rechazo al proyecto. Hasta que llegó el punto que ellos me dijeron, oye Iván, ya vamos a tener que declinar el Inca si no filmamos ya. Y empezaba la pandemia, entonces parecía que pues, no iba a suceder. Pero yo dije, pues la hacemos con lo que hay en México y la postproducción en Argentina y lo que ustedes puedan pagar de acá bien, pero las reglas de las coproducciones es dinero argentino se gasta en argentinos o en Argentina. Entonces se buscaron colaboradores, actrices argentinas en México que ellos pagaron y toda la post se hizo allá. El resto se tuvo que resolver en cadena de favores. Entonces al final después de 10 años finalmente se hizo casi como se había hecho La Castración. Pero bueno, avanzó un poco más en la post y ya al final sí conseguimos el Eficine para los últimos procesos de post que no lográbamos acabar con el dinero que teníamos de Argentina. ¿Te fuiste a Argentina a la postproducción? Todo fue a distancia, toda la edición. Yo no conocía al equipo argentino, pero todos los que están, la verdad, el equipo que me presentó Pennsylvania Films, que son mis coproductores de Argentina, estoy maravillado. Yo nunca había hecho edición a distancia. Dije, siempre estás como acostumbrado a probar luego cosas ahí con el editor, a ver, mueble, ¿no? ¿Sí? Y aquí era de te mando un corte, te mando comentarios, platicamos, un corte y así. La música fue a distancia con Nicolás de Luca. Y para lo único que sí fue para la mezcla de sonido, uno de los últimos procesos. Y apenas ahí conocí a todo el crew argentino que participó en la película. Fui 7 días a la mezcla y me regresé. Y o sea, fue un proceso a distancia, pero muy padre. La verdad es que todos los que colaboraron con muy buenas ideas, o sea, hicieron crecer la película a un punto que yo no sabía que podía crecer con todo el equipo que vino de allá. Bueno, que estuvo allá. ¿Cómo describes, Iván, tu evolución como director de cine en estos 10 años entre tu primera película Castración, que la hiciste en 2012, y esta en 2022, No Quiero Ser Polvo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué viste en ti que mejoró? Es raro, es una mezcla. Bueno, es que suelo dudar mucho porque recibí muchos nos en el camino. Y eso de pronto te hace pensar, no estaré conectado con la realidad, estaré haciendo una mafufada y no lo veo, ¿no? Esa es como mi miedo, ¿no?
en serio no lo veo, mucho rechazo, pero de pronto llegaban estas cosas de un canadiense que ha estado en Cannes, quiere invertir. Digo, bueno, pues a lo mejor sí. No sé, dudo mucho en el camino, pero es curioso en el set, el temor que me da un día antes, bueno, años antes, y en el set se me empieza a quitar cuando veo a mi equipo trabajar. Creo, no sé si es bueno o malo, porque yo creo que eso ya que lo digan los demás, pero mucho más abierto a la improvisación, como que me siento más capaz de tomar decisiones rápidas y arriesgadas y sin temor a que salgan mal, porque por lo menos como me ha tocado hasta ahora, que ha sido mucho esfuerzo para filmarlas, sí me digo, pues si no tomo yo el riesgo en este momento que yo estoy al mando de todo porque es una película hecha en favores, pues me arriesgo y lo tomo. Eso en esta película me sentí con todas las limitaciones que había. En la castración pues estaba más verde, la filmamos tenía 23, 24 años, solo había hecho un corto antes. Entonces muchos de estos riesgos que sí siento que los tomé, a lo mejor todavía pensaba en que tenía que complacer a X o Y, ¿no? Como para que la película tenga un futuro, aunque sí siento que tomé muchos riesgos personales. Pero en esta sí dije, o sea, sin temor, ¿no? O sea, teníamos todo súper planeado porque teníamos que salir en tiempo y siempre salimos, o sea, los llamados duraban lo que tenían que durar, nada de, 18 horas, ¿no? Pero de pronto, si no me gustaba cómo se había planeado en papel, porque la preproducción fue casi toda digital, solo nos vimos 3 veces antes de rodaje todo el equipo por separado. Si veía que no me estaba gustando, por más que hubiera estado súper planeado, vamos a cambiarnos, vamos a ir para allá. O sea, me sentí muy seguro haciendo los cambios y las modificaciones y siento que muchos de los riesgos que tomé me gustan, por lo menos a mí, cómo quedaron. Entonces, creo que eso cambió en mi forma de dirigir un set. Me voy a arriesgar y me voy a arriesgar con seguridad y más porque sé que no hay presiones arriba de mí que requieran X o Y. Entonces, es una película que con todas las limitaciones que tuvo, me sentí muy libre creativamente solucionando. O sea, las soluciones de producción impactaron en las creativas, pero creo que de forma positiva. Me siento... Digamos, la película que yo había pensado originalmente cuando metí por primera vez a los fondos de Incine, aunque es prácticamente la misma historia, es otra película porque la transformamos con todas las limitantes que teníamos y me gusta más el resultado que quedó de la que yo había querido hacer hace unos años con el presupuesto de todo. No sé si me van a entender. Y creo que es por la seguridad de tomar riesgos y de saber en ese momento que si ya estoy yo al mando de todo porque no hay el dinero de X o Y productor, me tengo que arriesgar y sentirme seguro de arriesgarme y que si falla no me tengo que latigar porque de otra forma no habría yo aprendido si sirve o no, ¿no? Y quizá funciona para la próxima porque voy a ir entendiendo. Entonces ha sido un proceso como de aprendizaje y de seguridad un poco en el set. ¿Dónde podemos ver No quiero ser polvo? No quiero ser polvo está ahorita en algunas salas de Cinemex, en Cinemas WTC, en las 2 cinetecas, Cineteca Monterrey, Cineteca Tijuana, Cine Morelos, y va a estar en una red que me van a ir confirmando conforme nos den espacio. Muchos cineclubes o cines independientes en enero no abren porque la operación no da para abrir todo enero, entonces probablemente febrero, marzo estemos llegando a distintas ciudades, ¿no? Pero en Guadalajara estamos en Cineteca, Cineforo, también hay un Cinemex por allá. Y sí, más o menos son los cines principales. Espero no haber olvidado algunos. Pero bueno, cineclubes va a haber varios, ¿no? Salón Gallos en Mérida, Cinema Cuervo en Oaxaca. Se va a ir moviendo así. Es Benuca Films es quien distribuye. Oye, pues muchas gracias por compartirnos todo este proceso creativo de No quiero ser polvo. Te deseamos mucho éxito, mucha suerte y te esperamos para la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.